Descorchamos este vinito que es un Saurus Barrel Fermented y tuki. Sonó con una presión hermoso. ¿Vinito? Toma, tuyo. Uno para Miki. Una copilla. A los ojos, a los ojos, a los ojos. Míralo, Nico, que está pintando con Nico. El que no apoya no folla y el que no recorre no se corre. Qué pesado. Está bueno. Está muy rico. Suavecingui. A ver si te lo... Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre los túneles que hay en Argentina? Como por ejemplo en La Plata y en Córdoba. Ya anteriormente en el video de masones en Argentina, hablé de los masones que están en La Plata y de esa existencia de túneles ahí en esa ciudad. O sea, de esa leyenda de que se cree que hay, pero que en realidad existen. El tema es que no se sabe para qué, ni tampoco cuál es la red original. Pero no es el único lugar en Argentina que hay túneles. En Córdoba también, que también se dice mucho de como un mito, como que se cree que hay túneles, y muy pocos fueron corroborados. Yo ya anteriormente hice uno de los primeros videos del canal, hablé de los túneles que hay en Buenos Aires, que acá sí hay bastantes, incluso están y se pueden visitar. Si no vieron ese video, vayan a verlo porque está muy interesante. Que tiene que ver con el tema del contrabando, de esa red que se creó y cómo fueron descubriéndose cada uno de los túneles. Bueno, muy interesante, vayan a verlo. Pero en este video vamos a hablar de los de La Plata y los de Córdoba, que tienen mucho de leyenda y mucho de mito, pero también otro tanto de realidad. Que para conocer mejor estos túneles, para qué fue que sirvieron en su momento, o para qué se cree que sirvieron en su momento, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? Vámonos. Bueno, empecemos con los túneles de La Plata. Estos túneles generan como mucha confusión porque hay algunos que son reales y otros que surgieron del boca en boca. Algunos datos se pudieron corroborar y otros quedó ahí, en el boca en boca, en el chusmerío. Como esa leyenda de, ¿sabías que hay túneles debajo de la catedral o debajo de alguna escuela? Bueno, todo quedó ahí. Y muchas de esas cosas que se dijeron del boca en boca terminó desembocando en un libro. Este libro lo escribió Gualberto Reynal, que se llama La historia oculta de la ciudad de La Plata. En este libro se habla bastante de los túneles y ahí como que ficcionó este tema. Y mucha gente tomó este libro como algo real de lo que pasa con los túneles que hay en La Plata. Si se acuerdan, en el video que hablé de masonería en Argentina, se relaciona mucho lo que es la ciudad con los masones y con los túneles. O sea que los túneles fueron construidos por los masones, es una de las hipótesis, para unir lugares importantes, como por ejemplo la Casa de Gobierno, la Catedral, escuelas, entre otros lugares importantes. Pero si hablamos del inicio de esta creencia, tenemos que ir a los años 60, porque fue en esta década que se empezó a hablar de estos túneles. En los diarios de la época se hablaba mucho de que cuando estaban construyendo los pisos cedían, empezaban a hacer un hundimiento, y ahí empezó a llamar la atención porque ¿qué onda? ¿Por qué un piso se hunde? Y ahí empezó a tomar forma la hipótesis de que abajo de la tierra habían túneles, que era la explicación de esos hundimientos. Esto despertó mucha curiosidad y que la gente empiece a imaginar como que había una red de túneles debajo, y eso se empezó a mantener y a propagar, hasta que en los 90 este chabón sacó un libro, el libro que les dije anteriormente. Al chabón me refiero a Gualberto Reynal, con todo respeto. Y acá, si nos basamos en estas hipótesis de que existen los túneles en La Plata, que algunos sí existen, pero ya vamos a llegar a eso, surge la pregunta de que ¿para qué servían estos túneles? Bueno, una de las hipótesis dice que estos túneles servían como para escapar ante eventuales ataques. Porque como medio pasaba acá en Buenos Aires, que es una zona llana, y medio que si te querés escapar no tenés tipo un monte, un bosque para escaparte, entonces la forma era por debajo de la tierra y ahí como fugarte. Pero también hay otras versiones que dicen que estos túneles se usaban para transportar gente, o sea, para que gente que vaya de la iglesia a la Casa de Gobierno, por ejemplo, vaya todo por debajo de la tierra. Pero bueno, también en la época de los jesuitas, esto lo utilizaban un montón para posibles ataques. Por ejemplo, ponían una iglesia y sí o sí tenían que tener una vía de escape en el caso de que, no sé, por ejemplo, los pueblos originarios se rebelaran contra los jesuitas y ellos tenían una forma de escapar. Esa es una de las versiones de por qué se construían los túneles. Pero también hay otras versiones que dicen que era para transportar mercadería, para el contrabando, entre otras cosas ilegales, clandestinas. Y bueno, acá la pregunta es, ¿dónde se supone que están estos túneles? A lo largo de la avenida 51 hay un túnel que va desde la Plaza Islas Malvinas, donde antes funcionaba el Regimiento 7, número 7, que pasa por la Catedral, desvía hacia la Escuela Normal número 1, pasa por el Palacio Municipal, por la Legislatura, por la Casa de Gobierno y termina en el Ministerio de Seguridad. Otro de los túneles dice que pasa por debajo de la Diagonal 80, que dicen que comunicaría la estación de trenes con la Casa de Gobierno.
Después hay otro que se dice que está por abajo del pasaje Dardo Rocha, en 7 y 49. Y lo descubrieron justamente cuando estaban remodelando ese pasaje. O sea, no tenían registro de este lugar. Y cuando lo estaban remodelando, ahí tuki, un túnel de repente. Y ahí surgió una teoría en cuanto a él. La teoría es que este túnel conectaba la antigua estación de trenes con el banco hipotecario, con lo cual tenía la función de trasladar la plata de una manera subterránea. Pero la realidad es que el banco hipotecario se construyó 20 años después de que cerró esta estación de tren. Por ende, medio que esta teoría se cae. Y medio que pasa eso, ¿no? Como que cuando no se sabe algo, cuando no hay registro, se empieza como a suponer, a inventar, a tener hipótesis. Lo que sí se sabe es que este túnel sí existe debajo del pasaje de Dardo Rocha. Lo que no se sabe es para qué servía. Después hay otro túnel que conecta el cementerio con la catedral y se cree que era utilizado en la última dictadura militar. O sea, en el 76, como que era utilizada para trasladar presos, detenidos. Terrible. Sin ir más lejos, en el año 2010, cuando estaban construyendo el mausoleo de los desaparecidos, ahí encontraron otro túnel que iba dirección a la catedral. Pero en ese momento intervino lo que es la Secretaría de Derechos Humanos porque en ese lugar encontraron restos de humanos. Así que se abrió una investigación como para saber si eran restos de desaparecidos o simplemente eran restos de ahí de la fosa. Pero si bien hay muy poca información en cuanto a los túneles, en el año 2010 se abrió uno, que es el que se encuentra en la Plaza Islas Malvinas. Y así como este túnel, se cree que hay un montón más que no fueron descubiertos o que no se quiere dar información en cuanto a ellos. Como que hay muchos que fueron tapados, como para esconder cosas, que no sé. Pero bueno, recapitulemos, porque en La Plata se cree que hay muchos túneles de los cuales no fueron descubiertos todavía y que queda como una leyenda. Y hay muchos que se cree que son túneles que en realidad funcionaban como arroyos entubados, como para que circule el agua y demás. O sea, no eran túneles que funcionaban como para trasladar personas, ni para esconder otras cosas, sino que funcionaban como para que el agua circule por debajo y no se inunde la ciudad, básicamente. Y es por eso que cuando, no sé, un piso se hundía de algún lugar decían, oh, acá hay túneles. No, y capaz que tenía que ver con que ahí pasaba un arroyo entubado y no tenía nada que ver con túneles de lo que creemos nosotros. Esos oscuros donde aparece It. Bueno, nada que ver. ¿It aparece en túneles o es de más de...? Alcantarilla. Alcantarilla. Nada que ver igual, entonces sí tiene que ver con It. Pero, en fin, son todas hipótesis. Lo cierto es que hay algunos que son reales, que los mencioné anteriormente, pero hay otros que todavía no fueron encontrados. Hay mucha gente que se dedica a encontrar esto, a buscar, y quien les dice que en algún momento pueda surgir algún nuevo descubrimiento. Sería bueno y sale acá en algún video seguramente. Pero bueno, ¿ustedes sabían más o menos de los túneles que hay en La Plata? Más o menos la gente que vive ahí. Porque hay como una conexión, se cree como que conecta la catedral, la casa de gobierno, entre otros lugares, ¿no? Vos lo habías dicho en... Sí, y ahí se puede visitar. Sí, el de Islas Malvinas, sí, el de la... Yo vivía cerca del bosque y en el bosque hay una entrada para un túnel. Ajá. Pero bueno, de que los hay, seguramente los hay. Bueno, vayamos al próximo que son los túneles de Córdoba. Pero antes, un poquito de vino y seguimos. Bueno, vamos con los de Córdoba. Estos son bastante interesantes. Pero Jota, no hay que confundirlos con los túneles de Taninga, que esos son los que están en las sierras cordobesas, que nada que ver. Acá vamos a hablar de los túneles que están abajo de la ciudad de Córdoba. Y como toda historia de túneles, tiene mucho de leyenda y mucho de verdad también. Ya para el año 1894, un periodista llamado José Santillán Vélez pidió permiso a la municipalidad para explorar los túneles jesuíticos que, según algunas versiones, recorrían cientos de kilómetros bajo tierra. Desde la cripta situada bajo la iglesia de la Compañía de Jesús, ubicada en Caseros y Obispo Trejo, hasta las estancias que la orden administraba en lugares tan distantes como Altagracia y Jesús María, o sea, re lejos. Este Santillán nunca emprendió su viaje porque terminó muriendo y ese viaje nunca lo pudo hacer, o sea que quedó inconcluso. Pero hay muchos personajes renombrados como jesuitas, arquitectos, historiadores, aseguran que todo esto es mentira, que estos túneles no existen, que es puro bla bla. Como que este chabón como me inventó y quedó ahí. Pero cuando los jesuitas desmienten, yo creo. Porque dicen que las construcciones subterráneas, y más en aquella época, eran imposibles. O sea, construir por debajo de ríos y arroyos era imposible, no se podía. Pero la versión, esta leyenda sigue estando latente entre la gente de ahí. Pero no solo la gente, sino que hay muchos archivos de gente que opinaba en cuanto a esto, que hablaba en cuanto a los túneles. Por ejemplo, un arqueólogo llamado Alfonso Uribe, que sostiene que hay túneles. Todavía no se encontraron, pero que los hay. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Algo así.
Pero sin ir más lejos, uno de los que escribió en cuanto a los túneles fue Sarmiento, ni más ni menos. Sarmiento en su libro Facundo del año 1845 dijo lo siguiente: a una cuadra de la catedral está el templo y convento de la Compañía de Jesús, en cuyo presbiterio hay una trampa que da entrada a los subterráneos que se extienden por debajo de la ciudad y van a parar no se sabe todavía a dónde. También se han encontrado los calabozos en los que la sociedad sepultaba vivo a sus reos. Y mucha gente, cuando leyó esto, dio como una confirmación, como que creyó esta versión de Sarmiento, como que acreditaron su existencia. También hay otras cosas que tienen que ver con casas particulares. Las casas particulares en aquella época, estoy hablando fines del siglo XIX, principio del siglo XX, era como medio común, sobre todo acá en Buenos Aires también, conectar casas por túneles. O sea, unían una casa y a pocas cuadras tenían que unirla con otra y lo hacían a través de túneles para que la gente pase por debajo. Sobre todo para las mujeres de aquella época, que no podían andar así tranquilas por la calle. Bueno, medio que hoy tampoco. Pero en aquellos momentos por la sociedad estaba mal visto que estén solas o entre ellas caminando y demás. Entonces para ir a una casa a la otra, para ir a visitar a sus amigas, ponele, lo hacían todo por debajo, por los túneles. Esa es una creencia. Acá en Buenos Aires, yo lo conté en el video de túneles en Buenos Aires, en el que habían familias que se visitaban mediante túneles. Y después lo fueron tapando y cerrando por todo lo turbio y lo clandestino que generaba alrededor. Pero eso ya es otra cosa. Pero más allá de estas leyendas que se creen en cuanto a los túneles, ¿qué otras construcciones subterráneas se pueden encontrar en Córdoba? Bueno, está la celda de Montserrat. En el colegio más antiguo de Argentina, que es el Montserrat, hay una especie de celda que está media semi-subterránea que funcionaba para castigar a los alumnos. Los que no obedecían era esa sala de castigo. Pero después en el año 1807 se usó solamente para almacén, para depositar cosas. Porque medio que no daba. Poner un subsuelo a un alumno que se había portado mal era un montón. Como Matilda, algo así como Matilda. Que era, ¿cómo se llamaba el de Matilda? El agujero. Que era como que tenía como como pinches, como que la clavaba parecía. Algo así como tronchatoro. Bueno, algo así funcionaba en el colegio Montserrat ahí en Córdoba, pero después se dejó de utilizar porque obviamente era un montón. Después en el actual Museo San Alberto se encuentra una puerta trampa que conduce a una catacumba donde se enterraba a religiosos jesuitas en el siglo XVII. También se puede acceder a 2 sótanos de la misma época donde funcionó la primera imprenta del Virreinato del Río de la Plata. Todo esto traído por los jesuitas. Imagínense de aquella época que está. También, por otro lado, está en el edificio del Cabildo, en la parte del subsuelo, subterránea, habían celdas. Así como en el Cabildo de Buenos Aires, bueno, ahí también tenían celdas para meter presos y siempre estaban en el subsuelo. Y esas siguen estando hasta el día de hoy. Pero obviamente no con la misma finalidad. Y bueno, y en ese cabildo de Córdoba, ahí los presos que estaban en esas celdas eran los que eran condenados a muerte. O sea que era bastante picantón. Imagínate la energía que debe haber ahí. O sea, si vas a esos lugares donde estuvieron presos, andás a ver con qué te puedes encontrar. Con energía capaz. Hay que llevar un palo santo. Un palo santo y una copa y empezar a invocar. Y ahí sale un video de experiencias paranormales tranquilamente. Incluso también, sin ir más lejos, hay casas particulares donde se encontraron túneles, pero muchos de ellos están como tapados. No se sabe qué hay del otro lado. Y la pregunta es por qué fueron tapados, qué escondían del otro lado o a dónde iban esos túneles. Eso todavía no se pudieron corroborar. Hay un video que saqué información de ahí, que lo voy a dejar en la descripción, donde se habla de estos túneles de Córdoba y hay un chabón que la casa de sus tíos abuelos, en la parte del sótano sería, tiene como un túnel o un principio de túnel que está tapado. Y el chabón quiere saber qué hay del otro lado, intentó agujerearlo, pero no pudo acceder. Pero la pregunta es ¿por qué lo taparon? ¿Qué hay del otro lado? Y eso genera un montón de dudas de por qué existían los túneles, por qué se construyeron y cuál era la finalidad. Que hasta el día de hoy medio que no se sabe, porque lo importante y más que nada lo que genera dudas es que no hay registros en cuanto a esto. En cuanto a los túneles que hay acá en Buenos Aires, por lo menos hay un poquito más de registros, porque conectaban la Manzana de las Luces, los colegios, y la justificación era para escapes en caso de que vengan invasiones, o que haya guerras, o que el virrey se tenía que escapar. O sea, todo tenía una justificación. Pero en los de otros lugares no se sabe específicamente cuál era la finalidad. Más o menos uno lo puede suponer, cosa que tiene que ver con la clandestinidad, con escapes y demás. ¿Ustedes sabían en cuanto a esto? La gente que es de Córdoba, ¿sabía que se dice que hay túneles ahí? ¿Qué es lo que piensan al respecto? Déjenmelo en los comentarios. Pero bueno, así terminamos con este video de túneles en Argentina.
Si ustedes son de otros lugares que no mencioné en este video y se dice que en sus pueblos hay túneles, déjenmelo en los comentarios, empiezo a averiguar y quién les dice sale una segunda parte. Porque en otros lugares debe haber. En Santiago del Estero también hay, pero medio que no está confirmado. Es más mito, o sea, no hay nada concreto. O sea, si lo de La Plata es mitad y mitad, lo de Santiago del Estero es como mucho más mito. Pero como es una ciudad muy antigua, hay mucha gente que cree en estos túneles. Pero bueno, si hay gente de Santiago del Estero y tiene más información, también déjenmelo en los comentarios. Así que nada, así concluimos con este video de los túneles. Agradezco a Saurus, que son la bodega Schroeder, por enviarme este vino, que es un Barrel Fermented, que es muy bueno. ¿A vos te gustó? Es increíble. Está muy bueno, es como bastante fresquito, como liviano. Pero bueno, así concluimos con este video. Si ustedes tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar, de invitarme a un cafecito, de darle like, todo. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Qué rico que es, che!